y las voy respondiendo y vamos revisando, ¿no? Bien, si tienen alguna pregunta me van interrumpiendo, no hay problema. Vamos a revisar. Bien, las indicaciones para esta evaluación continua fue que respondieran ustedes falso, cierto o falso. Si alguien respondió a la palabra cierto con verdadero, no hay problema, está bien. Entonces le van poniendo buena o mala. Son 20 reactivos en total. No, pues no va a haber alguien que tenga más de 20, ¿no? La primera, la densidad de cualquier metal es mayor que la densidad del agua. Por supuesto, cualquier metal tiene mayor densidad que el agua, ¿cierto? 2. Un barco flota debido al principio de Arquímedes. Es correcto, flota debido a ese principio. 3. En condiciones ambientales, el cloruro de sodio es menos denso que el dióxido de carbono. Aquí tenemos que rescatar los conocimientos que ustedes tienen de química de primer semestre. Se supone que ya deben de saber lo más básico de nomenclatura y saber qué sustancias son. Cloruro de sodio es la sal de mesa y es sólido a temperatura ambiente. Y el dióxido de carbono es el gas que exhalamos al respirar. Por lo tanto, esto es falso. Ningún sólido es menos denso que el dióxido de carbono, que un gas en este caso, ¿no? Generalmente los sólidos son mucho más densos que cualquier gas. Entonces, esta aseveración es falsa. 4. Las unidades de densidad en el Sistema Internacional de Unidades es gramos sobre centímetro cúbico. Sí son unidades de densidad, pero es del sistema sexagesimal. Las unidades para el Sistema Internacional de Densidad es kilogramos sobre metro cúbico, por lo tanto esto es falso. 5. En una presa de agua, la presión hidráulica es mayor en la superficie del fluido respecto al fondo de la presa. Falso. Es mayor en el fondo, no en la superficie. 6. Un kilogramo de unicel posee la misma densidad que un kilogramo de cobre. Falso. La masa es la misma, pero el unicel ocupa un volumen mucho más alto que el cobre, por supuesto. Por lo tanto, esta aseveración es falsa. 7. En condiciones ambientales, la miel es más viscosa que el aceite comestible. Por supuesto, sí, es cierto. 8. La condición de vacío se refiere a la ausencia de gravedad. Falso, la condición de vacío se refiere a la ausencia de materia, ¿no? Esto es falso. 9. En el sistema de freno de un vehículo, la presión que se ejerce en el pedal de freno es menor en comparación con la presión de las balatas sobre las llantas. Esto es falso. Recordemos el principio de Pascal, la presión es igual en todas direcciones y en todos los puntos del dispositivo, por lo tanto esto es falso. 10. De acuerdo con el principio de Bernoulli, en una manguera por donde fluye agua, al disminuir parcialmente el orificio por donde escapa el fluido, aumenta la presión debido a que aumenta la velocidad de expulsión del agua. Falso. Sí aumenta la velocidad, pero recordemos que el principio de Bernoulli nos dice que si aumenta la velocidad, disminuye la presión, por lo tanto esto es falso. 11. Las unidades de presión es Newton sobre metro cúbico. Falso. Las unidades de presión es Newton sobre metro cuadrado, es fuerza sobre área. Esto es falso. 12. El peso específico de una sustancia se obtiene multiplicando su peso por la gravedad. Falso. No podemos tener la definición en lo definido. Entonces, esto es incorrecto. Es falso. 13. La presión en el interior de las arterias y venas del sistema circulatorio humano es un ejemplo de la presión relativa. Es cierto, es correcto. En el interior de nuestras venas hay presión relativa. 14. De acuerdo con el principio de Arquímedes, el volumen del cuerpo sumergido
es igual al volumen del fluido desalojado, ¿cierto? Es proporcional, ¿cierto? 15. La cohesión es la atracción que se manifiesta entre las moléculas de dos sustancias diferentes que se encuentran en contacto. Falso. Esto es adhesión. La cohesión es entre moléculas de la misma sustancia. Esto es falso. 16. En la filtración de sangre por el glomérulo en los riñones, la presión absoluta es menor que en el exterior del cuerpo humano. Es falso. Recordemos que la presión absoluta es la sumatoria de presión relativa más presión atmosférica. Por lo tanto, dentro de un glomérulo, dentro del riñón, no puede ser mayor la presión absoluta. Por supuesto, eso es falso. 17. La presión atmosférica en la cima del Popocatépetl es menor que en la cima del Everest. Esto es falso. El Everest es la parte más alta de nuestro planeta, entonces ahí debe de haber menos presión en comparación con cualquier otro lugar, incluyendo montañas, ¿no? Entonces esto es falso. 18. El mercurio en condiciones ambientales es un fluido, cierto. El mercurio en condiciones ambientales es líquido, por lo tanto es un fluido, cierto. 19. Un buzo sumergido a 40 metros de profundidad en el océano está soportando una presión absoluta de 5 atmósferas. Cierto, recordemos que por cada 10 metros de profundidad en el agua aumenta una atmósfera. Si hay 40 son 4 atmósferas, más una atmósfera fuera del agua, son en total 5 atmósferas. Eso es correcto, es cierto. Y 20. En condiciones ambientales, el alcohol etílico es incompresible. El alcohol etílico es el etanol y es líquido. Por lo tanto, si es líquido, es un fluido, y recordemos que los líquidos tienen una propiedad de que no se pueden comprimir, por lo tanto, esto es cierto. Entonces, me envían al chat grupal. ¿Quién habla? Yo, José Osorio. ¿Puede repetir las 7? No lo escuché. 7. En condiciones ambientales, la miel es más viscosa que el aceite comestible, ¿cierto? Gracias, profe. Sí, de nada. Entonces Doctor. me envían al chat grupal su nombre, empezando por el apellido y el número de aciertos que obtuvieron. Son 20 en total. Buenas tardes. ¿Quién habla? Jaime. ¿Qué pasó? Me sacó la aplicación y entonces con las primeras. ¿Cómo? Me sacó la página y no llegué a Ah, escoger las no, primeras. yo te reviso el tuyo, no te preocupes. Ah, bueno. Ya están llegando sus resultados. En casa, lo que tenemos en nuestro entorno, incluso nuestros huesos, nuestros músculos, aunque los toquemos y se encuentren en estado sólido, las moléculas se siguen moviendo. Por supuesto, ese es el fundamento de esto. ¿De acuerdo? Sabiendo esto, entonces, todo cuerpo está formado por moléculas y las moléculas se encuentran moviéndose. A veces se mueven mucho más rápido y a veces se mueven menos rápido. ¿De acuerdo? ¿Dónde se mueven más rápido? En el estado gaseoso. ¿Dónde se mueven menos rápido o más lento? En el estado sólido. ¿De acuerdo? Sabiendo esto, si yo agarro a esas moléculas de esta sustancia y hago la sumatoria de esa energía que posee cada molécula moviéndose, yo voy a sumar la energía de una molécula más la energía de otra, más la de otra, más la de otra, y al final lo divido entre el total de moléculas, a eso le llamamos promedio, que es muy común también, y también ustedes ya lo han hecho. Ese promedio de la energía cinética de esas moléculas o de esas partículas que se estaban moviendo, le vamos a llamar temperatura. ¿De acuerdo? No es calor, sí está relacionado, es temperatura. Todas las sustancias que se encuentran en nuestro entorno van a tener este promedio
de esa energía cinética y que la podemos medir con un instrumento que se llama termómetro, ¿ya? Todos los cuerpos que están en nuestro entorno, incluyendo nuestro cuerpo, pues podemos hacer esto. Y cuando nosotros medimos esa temperatura con el instrumento, ¿sí? Lo que hacemos es medir ese promedio de energía cinética y que ese instrumento nos los arroja como un valor. Ese valor está en una escala. Está en la escala Celsius, o bien en la escala Kelvin, o bien en la escala Fahrenheit, que son las tres que se utilizan en la actualidad. Existe una cuarta que se llama la Fahrenheit, pero pues ya no se utiliza. ¿De acuerdo? Ese instrumento nos permite hacer esa medición. Hay instrumentos que se llaman termómetros de diferentes tipos. El que ustedes ven y que estoy señalando con el cursor es el termómetro clínico y que va de 34 a 42 más o menos. Es una pequeña escala, 36, perdón, 34, 35, hasta 42 máximo. ¿Por qué razón? Porque en ese intervalo se encuentra la temperatura corporal. Por arriba de la temperatura corporal, 39, 40, 41, ya estamos hablando de fiebre. Temperatura seguirá teniendo, por supuesto. Esa persona, aún con fiebre, seguirá teniendo temperatura. Si está normal, sin ninguna enfermedad, su temperatura será de 37, tendrá temperatura. Por esa razón, les mencionaba hace rato que es incorrecto decir, tengo temperatura, como sinónimo de tener fiebre. Es incorrecto, no es correcto. Una persona muerta, su temperatura disminuye 34, 33, 32, hasta alcanzar la temperatura ambiental, ¿de acuerdo? Pero ya está muerta, por supuesto, y seguirá teniendo temperatura. Nuevamente, por esa razón es incorrecto decir temperatura como sinónimo de fiebre, es incorrecto. Y existen otros termómetros como este de alcohol, este termómetro electrónico digital que también nos ayuda para medir la temperatura corporal, pero también hay otros termómetros que nos ayudan a medir temperaturas muy bajas o muy altas, ¿no? Por ejemplo, existen dispositivos para congelamiento que se encuentran a menos 50 grados Celsius, pues son termómetros especiales. O bien termómetros que nos ayudan a medir temperaturas muy altas, por ejemplo, la de un horno de cocción de pan o de esos que se utilizan en los talleres de herrería para poder fundir metales que alcanzan temperaturas por arriba de 1000 grados centígrados, ¿no? Hasta 2000, 3000 grados Celsius. Entonces son termómetros especiales, pero finalmente hacen lo mismo. Lo que hacen es medir el promedio de la energía cinética de esa sustancia o de ese cuerpo, ¿de acuerdo? Y los valores que nos arrojan, para nosotros aquí en México, la escala que utilizamos es la escala Celsius. Y para que se les facilite, pues tenemos algunos puntos de referencia. Por ejemplo, el agua se congela, o su punto de fusión es de 0 grados Celsius. Y su punto de ebullición es de 100 grados Celsius. Así decimos, en algunos libros dicen grados centígrados. Lo correcto es decir grados Celsius. En las otras escalas, 0 Celsius, 0 grados Celsius, correspondería a 273 Kelvin. Y 100 grados Celsius corresponderían a 373 Kelvin. En la escala Fahrenheit, 0 grados Celsius correspondería a 32 Fahrenheit, grados Fahrenheit. Y 100 grados Celsius correspondería a 272 grados Fahrenheit. Esto se puede calcular con base en algunas ecuaciones que ya están bien determinadas, que son las que estoy señalando aquí. ¿De acuerdo? Para pasar de Kelvin a Celsius, de Fahrenheit a Celsius, de Celsius a Kelvin, de Kelvin a Fahrenheit, de Fahrenheit a Kelvin, de Celsius a Fahrenheit, ustedes simplemente tienen que aplicar alguna de estas ecuaciones de acuerdo a lo que quieran ustedes convertir, ¿no? ¿De acuerdo? En la escala Kelvin, para pasar a Celsius, utilizamos esta, Kelvin menos 273.15. Para facilitar la conversión de las unidades, pues utilizamos números enteros, ¿no? El punto 15 lo podemos omitir, no pasa nada. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, la escala universal se encuentra en la escala Kelvin, ¿de acuerdo? Que recordemos que la temperatura es una magnitud fundamental y en el sistema internacional se mide en Kelvin, ¿de acuerdo? Pues bueno, esta es la escala. Noten,
Punto de ebullición, punto de ebullición del agua, que es 373 Kelvin. Punto de congelación o punto de fusión del agua, 273 Kelvin. Observen que hacia abajo no hay valores negativos en la escala Kelvin. El más pequeño es 0. A esta condición se le conoce como 0 absoluto. Bueno, recordemos otra vez que la temperatura entonces es el promedio de la energía cinética de dichas partículas. Por lo tanto, valores por debajo de 273, por ejemplo 250, 200 Kelvin, significa que todavía hay temperatura, por supuesto. Significa que hay moléculas que se encuentran en movimiento. Se mueven menos, pero sí tienen temperatura. ¿Cuándo la materia dejaría de moverse sus moléculas? Teóricamente, se haría bajo estas condiciones, en el 0 absoluto. En este 0 absoluto, las moléculas ya no tendrían energía para poderse mover, estarían estáticas. Esto es lo que nos dice la teoría, ¿no? Es muy difícil alcanzar estas condiciones. ¿De acuerdo? Por debajo de 0 en la escala Kelvin, no existe. No hay valores negativos en la escala Kelvin. El valor más bajo conocido, entonces, es de 0, que corresponde en la escala Celsius de menos 273 grados Celsius. Y en la escala Fahrenheit de menos 460 grados Fahrenheit. Por debajo de estos valores no existen, para que ustedes lo contemplen. Yo no puedo decir en el ejercicio, obtuve un valor de menos 520 grados Fahrenheit, imposible, no se puede, ¿ya? O bien que tenga yo un valor de 300, menos 300 grados Celsius, algo hicieron mal, no es posible eso, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué significa también esto? Que valores por debajo de 0 en la escala Celsius, yo tengo una sustancia, por ejemplo, el nitrógeno líquido, que sirve para congelar, se encuentra a menos 50 grados Celsius, y es líquido, por eso su nombre, nitrógeno líquido. Si es líquido, significa que todavía tiene energía las moléculas para ponerse a mover. Por lo tanto, tienen temperatura. Es muy baja, sí, pero siguen teniendo temperatura, es menos 50 grados Celsius. ¿De acuerdo? ¿Cuándo dejarían de moverse esas moléculas de ese nitrógeno? Pues, teóricamente, a menos 273 grados Celsius, o bien el 0 absoluto. Entonces, otra vez, no es correcto decir, tengo temperatura. Todos los cuerpos que están en nuestro entorno estén bajo 0 por arriba, todos los cuerpos tienen temperatura. Entonces, es incorrecto. A partir de ahorita y en adelante, van a empezar a corregir ese vocabulario. ¿De acuerdo? Seguimos. Ahora el otro concepto, calor. Si temperatura dijimos que es el promedio de la energía cinética, porque yo sumé toda la energía de cada una de las moléculas y después lo dividí entre el total, pues el calor es la sumatoria de toda la energía cinética almacenada en ese cuerpo. ¿Ya? No hago promedios, simplemente hago la sumatoria. Y ese total le voy a llamar calor. ¿Y de qué depende del calor? Bueno, aquí está la ecuación que nos va a poder, que vamos a entender de qué depende el calor de un cuerpo. Depende de su masa, depende de su calor específico y depende de la diferencia de la temperatura a la que se encontraba y se encuentra, ¿no? ¿De acuerdo? La masa va a estar expresada en kilogramos. El calor específico va a estar expresada, es una constante, y va a estar expresada como calorías sobre kilogramos por Kelvin en el Sistema Internacional de Unidades. Y la diferencia de temperatura siempre se va a obtener así. Temperatura final menos temperatura inicial siempre se va a obtener así. Y va a estar dada en Kelvin según las unidades de la constante que vamos a llamarle calor específico, porque también lo puedo tener en calorías sobre gramos por grado Celsius. Si está en grados Celsius la constante, pues aquí la temperatura tiene que estar dada en grados Celsius. Pues de eso depende el calor que contiene un cuerpo. ¿De acuerdo? Otro punto importante que tienen que contemplar, recordemos que ese calor es porque las moléculas se están moviendo. ¿Ya? Si se mueven, yo voy a poder promediar, obtener el promedio de esa energía cinética a través de un instrumento. Por lo tanto, ese cuerpo tiene calor y por lo tanto va a tener una temperatura. Ahí está la relación. Son cosas distintas, pero sí están relacionadas. Y no los debemos de confundir. ¿De acuerdo?
El calor se mide en calorías. En el sistema internacional se mide en joules. La temperatura se mide en el sistema internacional en Kelvin, pero también podemos tener Celsius o Fahrenheit. Ahí está otra diferencia muy importante entre temperatura y calor. ¿De acuerdo? Bien. El calor siempre en condiciones naturales, sin que nosotros intervengamos, siempre fluye del que tiene más calor al que tiene menos. Siempre, siempre fluye así. Bajo nuestros sentidos, vamos a percibir el calor de esta manera. Cuando acercamos nuestro cuerpo, nuestras manos, que es el sentido del tacto, a un cuerpo muy caliente, vamos a sentir eso, caliente, y si es mucho, pues nos puede quemar, ¿no? Ahí decimos, está muy caliente. Lo contrario, cuando un cuerpo tiene poco calor, lo vamos a sentir como frío, ¿ya? Y algo frío que tenemos en contacto, pues es el hielo, ¿no? Una bebida, un alimento que lo sacamos del refri, lo sentimos frío, ¿de acuerdo? Entonces, el calor que tienen ustedes en su cuerpo, en sus manos, cuando agarran el cuerpo frío, pues se transmite de sus manos al cuerpo frío. Eso es de manera natural. Se puede hacer lo inverso, de quitarle más energía al que está frío y dárselo al que tiene más energía, que está más caliente. Se puede, pero eso significa que tenemos que tener aparatos especiales, ¿no? Y se necesita también mucha energía para poder hacer eso. Lo normal y lo natural es que siempre pase del que tiene más calor al que tiene menos. ¿De acuerdo? Eso influye en la temperatura. Por supuesto, cuando decimos frío, va a tener una temperatura baja. Pero si le pasamos calor de un cuerpo que tiene más energía al que tiene menos, pues va a variar su temperatura. Eso es normal también. Va a aumentar su temperatura, ¿no? Porque obviamente va a absorber esa energía y va a aumentar su temperatura. Pero también el estado de la materia puede cambiar. Por supuesto, cuando un cuerpo en cualquier estado de agregación absorbe calor, se puede manifestar en un cambio en su estado de agregación. ¿De acuerdo? Y en su forma también se puede manifestar, y eso es lo que vamos a estudiar en las siguientes diapositivas. Bueno, para completar, un joule, para transformarlo a calorías, aquí está su factor de equivalencia. Una caloría es mucho más grande, le caben 4.186 joules. Lo contrario, un joule es igual a tener 0.24 calorías. ¿De acuerdo? Pero también puedo tener otras unidades que casi no se utilizan, pero pues aquí están. Por ejemplo, el BTU, que son las unidades térmicas y británicas o inglesas. Un BTU es igual a tener a 252 calorías, o que es lo mismo expresado en kilocalorías, en 0.252. ¿De acuerdo? Entonces, son unidades que, pues bueno, si en algunos ejercicios llegaran a servir, pues aquí están las equivalencias, ¿no? Seguimos. Entonces, no es lo mismo temperatura y calor, son cosas distintas. ¿De acuerdo? Hay relación, pero son conceptos diferentes. La temperatura no depende de la masa, y aquí lo vemos. En ningún lugar de las ecuaciones, en ningún lugar utilicé masa. En cambio, el calor sí depende de la masa, y aquí está. Aquí está en la ecuación. Aquí está la variable masa. Entonces, entre mayor masa tenga un cuerpo, pues más calor tendrá. Pues es bastante obvio. Si tiene mucha masa, pues tendrá muchas moléculas, más moléculas, y esas moléculas se encuentran en movimiento, por lo tanto habrá más calor, habrá más energía cinética, por supuesto. ¿De acuerdo? Pero la temperatura puede ser la misma. Ejemplo, yo puedo tener un tambo de agua, de esos de 200 litros, de metálico o de plástico, no importa, pero tengo un tambo de agua, y luego tengo una tacita también llena con agua, una tacita de las que utilizamos para tomar café. Las dos las coloco en un lugar, en el mismo lugar, bajo la sombra, y con las mismas condiciones ambientales. Pues bueno, ¿quién tendrá más calor? Pues el agua que se encuentra almacenada en el tambo, porque hay mayor masa. Estamos hablando de 200 litros aproximadamente. Expresado en masas, estaríamos hablando de 200 kilogramos de agua aproximadamente. Mientras que en la taza sigue siendo agua,
pero el volumen es menor, habrá que 250 mililitros, es decir, 0.25 litros. Por lo tanto, serían 0.25 kilogramos. Es muy poco respecto al valor del tambo, ¿no? Pero ambos van a tener exactamente la misma temperatura ambiental. ¿Por qué razón? Si yo hago el promedio de la energía que está en esa tacita, va a ser la misma que el promedio de la energía cinética que hay en el tambo, porque obviamente hay más moléculas. Hago la sumatoria, habrá más calor, sí, pero cuando lo divido entre el total de moléculas, pues la temperatura va a ser la misma. Ahí está una diferencia también muy importante, ¿no? Con este ejemplo. Y espero que lo hayan entendido. No es lo mismo temperatura que calor, por supuesto que no. Profe, No, son cosas diferentes y hay relación. ¿Quién habla? Adrián, Dime. eso sería lo mismo para en termodinámica en un sistema abierto, Sí. ¿no? Sí, Por ejemplo, sí, si sí, dejamos sí. una taza de café, Así está es. caliente al Así ambiente, es. va a pasar a enfriarse porque tiene que estar a la misma temperatura Hay que el un ambiente, intercambio que sea de más frío. sistemas. Ujú. Hay un intercambio de sistemas, así es. Y tienden, cuando hay un intercambio de energía entre sistemas, tienden al equilibrio. Eso lo van a ver en termodinámica en tercer semestre, ¿no? ¿De acuerdo? Ahorita no me voy a meter con eso. Ahorita es los conceptos de temperatura y calor, nada más. ¿De acuerdo? Pero sí tienes razón. Seguimos. Bien, entonces, como ya entendimos el concepto de calor y de temperatura, y sabemos que el calor se transmite de un cuerpo a otro, del que tiene más al que tiene menos, pues es importante diferenciar las formas en que se transmite el calor entonces. Y son tres tipos: la conducción, la convección y la radiación. La conducción es cuando dos cuerpos sólidos se tocan, uno más caliente que el otro, por supuesto. El que decimos que es más caliente es el que va a tener más calor, ¿ya? Y se lo va a transferir al que tiene menos, el que está más frío, ¿de acuerdo? Y esto es bien fácil, ¿no? Se ponen en contacto los dos cuerpos, y de esta forma se transmite el calor del que tiene más al que tiene menos, ¿ya? Convección. Esto se da entre líquidos y gases. Aquí le hace falta eso, anótenlo en su libreta. La convección se da dado que un líquido o un gas, cuando absorben energía, tienden a ser menos densos y se van a la parte de arriba. Cuando el gas o el líquido se enfría, tiende a bajar, a depositarse en la parte de más abajo donde se encuentren almacenados. Y ese proceso genera un ciclo. Líquido o gas que se calienta, sube; líquido o gas que se enfría, baja. ¿Sí? Y eso genera un movimiento, así, circular. Y a eso se le llama convección. Y eso ocurre en nuestro entorno, por supuesto. En el entorno natural, donde estamos ahorita en la troposfera, las masas de aire que están próximos al suelo se calientan, y al calentarse su densidad disminuye y tienden a subir. Cuando suben a varios kilómetros de altura, encuentran frío. Entonces esa masa de aire caliente se enfría y vuelve a bajar. ¿No es lo que conocemos como efecto invernadero? No, eso es otra cosa. Está relacionado, pero es otra cosa. ¿Sí? En el fenómeno de efecto invernadero sucede esto también, pero hay otra cosa que está implicada. ¿De acuerdo? Esto nada más es movimiento de gases y es la forma en que se transmite el calor. Nada más. ¿De acuerdo? Y esto es completamente normal. Y esta es la explicación del por qué se forma el viento. Cuando este ciclo sube, baja, se vuelve muy rápido, pues genera lo que llamamos viento. Y esto también genera los ciclones, las tormentas, los remolinos y obviamente cosas más peligrosas, ¿no? Fenómenos meteorológicos mucho más peligrosos como son los huracanes, ¿no? Es precisamente por esto, ¿de acuerdo? Cuando las masas de aire caliente y las masas de aire frío chocan bruscamente, generan este tipo de fenómenos climatológicos, ¿de acuerdo? Pero es esto, precisamente porque el calor se transmite por convección. Más adelante voy a profundizar en la unidad de gases,
voy a mencionar esta parte que acaba de preguntar su compañero. ¿Qué tiene que ver esta convección con el efecto invernadero? Ese es otro fenómeno, ¿no? Pero ahorita lo que interesa es que entiendan estos conceptos. ¿De acuerdo? Bueno, y el último, la radiación. La radiación se da principalmente entre gases, más bien en los gases, no entre, en los gases, cuando hay presencia de gases, o bien cuando hay vacío. Recordemos que cuando decimos vacío es la ausencia de materia, no hay moléculas. Entonces, ¿cómo se transmite el calor? En ausencia de moléculas. En ausencia de gases, pues bueno, pues sí, están los gases, se mueven más rápidamente, chocan entre ellos y ya de esa manera el calor se transmite. Pero en el vacío, ¿cómo explicamos que el calor se pueda transmitir? Bueno, es fácil. El calor, por ejemplo, voy a poner como ejemplo el de nuestro Sol. Nuestro Sol, a través de una fisión atómica, está generando una gran cantidad de energía y que se transmite en el universo, ¿no? En este caso, de donde se encuentra nuestro planeta y a los que están más alejados. Fuera de nuestro planeta hay vacío, no hay moléculas, es el espacio. Bueno, pues ahí se transmite el calor precisamente a través de movimientos ondulatorios, de ondas electromagnéticas, así se le llama, y esto lo vamos a profundizar en la unidad número 6. El calor se transmite en movimientos ondulatorios, en ondas electromagnéticas, y así funciona también nuestro horno de microondas. Cuando llegan esas ondas electromagnéticas a nuestra atmósfera, se transmite a través de los gases, porque recordemos que nuestra atmósfera está llena de gases, pero igual se sigue transmitiendo a través de movimientos ondulatorios, a través de radiaciones electromagnéticas, hasta que llegan a chocar contra los objetos que forman parte de nuestro entorno. Nosotros mismos, ¿sí? Si ustedes salen al exterior y con una playera oscura, negra, y se exponen algunos segundos, van a notar que pues, no están en un fogón, no están cerca de un lugar donde se esté quemando algo, pero van a sentir que la playera empieza a quemarles. Bueno, ¿por qué razón? Porque es de color oscuro. La oscuridad no es un color, es la ausencia de color, y al haber ausencia de color, ese cuerpo absorbe todas las radiaciones electromagnéticas que provienen en ese espectro infrarrojo, en ese espectro de luz visible, en ese espectro de luz ultravioleta que proviene del sol, y lo absorbe, y por esa razón se calienta. Pues ahí está el mejor ejemplo de cómo el calor se está transmitiendo por radiación, y ustedes lo que sienten es mucho calor con su playera negra, ¿no? Sucede lo contrario con una playera blanca. La playera blanca no es un color tampoco, es la combinación de todos los colores. Entonces, como ya tiene todos los colores, no necesita absorber nada ese objeto con esa apariencia blanca, lo refleja todo. Por esa razón, una persona con una playera blanca no se calienta tanto como una persona con una playera de color, bueno, una playera negra, ¿no? Ya dijimos que no es un color. ¿De acuerdo? Entonces es el mejor ejemplo de cómo se transmite el calor por radiación. En el horno de microondas se transmite igual, colocamos nuestro alimento y a través de ondas electromagnéticas el calor se transmite hacia el alimento. Aquí la condición es que el alimento contenga moléculas de agua para que se facilite la transmisión del calor. Entre más húmedo se encuentre, más fácil se transmite el calor. Entre más seco, menos se va a calentar. Eso es parte también de la explicación de cómo funciona el horno de microondas. Entonces, los cuerpos entran en contacto por convección o por radiación para transmitirse el calor, para que lleguen a un equilibrio térmico, que es lo que estaba mencionando su compañero hace un momento, ¿no? Entonces siempre se transmite del que tiene más al que tiene menos, hasta que entran en un equilibrio, hasta que alcanzan ese equilibrio entre los dos cuerpos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, estas son las tres formas en que el calor se transmite en nuestro entorno de manera completamente natural. ¿De acuerdo? Por ahí alguien, escuché que activó su audio, no sé si fue error o quería preguntar algo. ¿Quién lo hizo? Bueno. Si ya sabemos que el calor se transmite del que tiene más al que tiene menos, se conduce por diferentes formas, pues bueno, la materia que tenemos en nuestro entorno,
cuando absorbe o pierde calor, puede cambiar de estado de agregación. Eso también ya lo estudiaron en química general en primer semestre. Un sólido, el ejemplo más fácil de entender, trozo de hielo. El hielo lo sentimos frío. Sí, tiene calor, por supuesto. Tiene temperatura también. Tiene poco calor. Por lo tanto, cuando yo coloco el termómetro, pues va a marcar una temperatura baja. Pero sí tiene calor, sí tiene temperatura. Cuando este trozo de hielo lo expongo al sol, por ejemplo, pues va a absorber ese calor por radiación. ¿Ya? Entonces, ese calor del que tiene más al que tiene menos, lo va a absorber el hielo. Tiene menos, lo va a absorber. Va a llegar un momento en que es lo suficientemente necesario, la cantidad necesaria para que ese sólido pase a la fase líquida. Hay un umbral, ¿no? Si absorbe cierta cantidad de esa energía, lo suficiente, entonces va a pasar del estado sólido al estado líquido. Las moléculas se van a mover mucho más rápido. Recordemos, aquí las moléculas se mueven lentamente. ¿Sí? No lo podemos ver a simple vista, pero sí se mueven. Estas moléculas, cuando absorben energía, se mueven más rápido y eso va a provocar que se separen y pase a la fase líquida. Y aquí tienen más energía. Si seguimos insertando más energía a esta agua en fase líquida, pues las moléculas se van a seguir moviendo con mucho mayor rapidez y van a provocar que se separen tanto, entonces que el agua en fase líquida pase a la fase de gas, se vaporice, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estamos viendo el ejemplo de cómo un cuerpo que absorbe calor cambia de estado de agregación. Hay sustancias que no pasan por la fase líquida, pasan directamente por la fase, de la fase sólida a la fase gaseosa, y esto se le llama sublimación. Esto se logra precisamente porque el sólido absorbe energía. Pero puede suceder lo contrario, que el gas pierda energía. Si pierde energía, puede suceder que pase a la fase líquida. Si sigue perdiendo energía, pasa a la fase sólida. O hay sustancias, la sustancia que se sublima, forzosamente tiene que pasar del gas al sólido, ¿no? Se cristaliza, así decimos. Y eso lo debieron haber aprendido en química general. Pues estos son los cambios que sufre la materia cuando absorbe, que son las líneas rojas, o cuando pierde calor. ¿De acuerdo? Y eso lo explicamos a partir también del movimiento de las moléculas, ¿no? Las moléculas se mueven mucho más rápidamente cuando tienen mucha energía, o sea, mucho calor. Las moléculas dejan de moverse cuando pierden energía y pasan a la fase que les antecede, líquido o gaseoso. ¿De acuerdo? Recordemos que la materia, cuando le quitamos completamente el calor, es decir, las moléculas se encuentran inmóviles, es porque les quitamos el calor, esa condición se le conoce como cero absoluto, que es parte de la teoría cinético-molecular, ¿no? Hasta ahorita pues no hemos alcanzado estas condiciones en la faz de la Tierra, ¿no? Pero teóricamente un cuerpo, sus moléculas están completamente inmóviles en el cero absoluto, ¿no? Seguimos. Derivado de esto, del calor y la temperatura, pues podemos tener dos constantes que nos permiten caracterizar a una sustancia. Uno es la capacidad calórica o calorífica, es lo mismo, y la otra es el calor específico. Son cosas distintas, ¿eh? Hay relación, porque está el calor de por medio, pero son cosas distintas. La capacidad calorífica es el calor, es la cantidad de calor que debe de ser suministrada a una sustancia para elevar su temperatura. Aquí hay algo importante. Entre mayor masa contenga la sustancia, pues más energía se requerirá para poder elevar su temperatura. Ahorita les voy a poner un ejemplo en la diapositiva. Las unidades de la capacidad calorífica en el sistema internacional es Joule sobre Kelvin, pero yo también puedo tener calorías sobre grados Celsius. ¿Sí? Las dos pertenecen a esta constante que es la capacidad calorífica de una sustancia, ¿no? El otro, el calor específico, y aquí está la ecuación. El calor específico es algo que particulariza a una sustancia.
es mucho más relevante el calor específico que la capacidad calorífica. Y no es más que el calor que se requiere para elevar 1 grado, ya sea Celsius o Kelvin, una unidad de masa de la sustancia. Generalmente es 1 gramo. Eso lo voy a mostrar en una diapositiva en la siguiente. Las unidades de calor específico es joules sobre Kelvin por kilogramo. Aquí no pasa nada si coloco Kelvin primero y después kilogramos o a la inversa. Lo importante es que se multiplican y están abajo como denominador. ¿De acuerdo? Pero también puedo tener unidades en el sistema sexagesimal, que serían calorías sobre gramo por grado Celsius. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces puedo tener estas unidades que representan al calor específico. Y aquí pueden ver ustedes que no son iguales. Sí hay relación, pero son cosas diferentes también. Cada quien tiene sus propias unidades. ¿De acuerdo? Entonces, la capacidad calorífica y el calor específico sí tienen relación, pero no son lo mismo. ¿Ya? Ambos son magnitudes derivadas, ¿ya? Por las unidades, observe. ¿De acuerdo? Pero no son lo mismo, ¿no? Bien. Amplío esta parte. Imaginen, y esto lo han hecho en casa, imaginen una olla, no sé, de 4, 5, 10, 15 litros, ¿no? Pero que contiene por lo menos la mitad, así como está aquí en la pantalla. Obviamente esta olla tiene más agua que este vasito, por supuesto, ¿no? Este sería un vaso como el que utilizamos para beber. Son aproximadamente 200, 300 mililitros. ¿De acuerdo? Para poder entender capacidad calorífica, ¿quién se calentará más rápido? ¿Este vaso o esta olla con agua? ¿Quién me dice? El vaso. Por supuesto, porque es menos cantidad de materia, menos cantidad de sustancia, por supuesto. A eso se refiere la capacidad calorífica, a eso se refiere, ¿de acuerdo? Pero hay relación con el calor específico, por supuesto. Bien, aquí, mayor masa de la sustancia requerirá mayor cantidad de calor para elevar su temperatura. Esto lo han hecho ustedes, me imagino que en algún momento han calentado agua para bañarse, ¿verdad? Ponen una cubeta, obviamente metálica, y colocan, no sé, 10, 15 litros de agua y tarda como media hora en calentarse. En cambio, quieren calentar agua para su café en un recipiente más chiquitito, le ponen, no sé, 200, 300 mililitros y eso se calienta rapidísimo. Es obvio, porque aquí hay mayor cantidad de materia, pues requerirá mayor cantidad de calor para elevar su temperatura, por supuesto. Ahí está la capacidad calorífica. Pero tiene relación también con el calor específico. Bien, para poderlo entender, supongamos que este recipiente es metálico, es de cristal, que también más o menos se comporta igual, cristal o metal. Sin agua, también lo pongo al calor. En cuestión de segundos, incluso mucho un minuto, voy a sentir que este recipiente ya está muy caliente y voy a necesitar un trapo para poderlo agarrar. ¿Ya? Los metales, junto con el vidrio en este caso, se calientan muy rápido, pero también se enfrían de igual manera, muy rápido. En cambio, el agua se tarda en calentarse, pero también tarda en enfriarse. ¿De acuerdo? Si lo comparo contra la olla de metal o la olla de cristal. ¿De acuerdo? A eso se refiere el calor específico. Y aquí pueden ver ustedes esa comparación. El calor específico del agua es de 1 caloría por cada gramo por cada grado Celsius. ¿Qué significa esto? Que yo necesito 1 caloría para aumentar 1 grado Celsius, 1 gramo de agua. ¿Sí? A 1 gramo de agua. Eso es lo que significa. Y su valor es de 1. En cambio, el calor específico del aluminio es la 4ª parte. El calor específico del vidrio también es la 5ª parte. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que requiero menos energía para elevar el mismo grado y la misma cantidad de la materia. Por eso explicamos que los metales y el vidrio en este caso se calientan más rápido, ¿sí? Pero se enfrían también de igual manera. Aquí lo explicamos. Y esto también tiene relación con su capacidad calorífica también, por supuesto. Si sabemos que el agua tiene un calor específico muy alto, pues bueno, si yo tengo cantidades de masa muy grandes de agua, pues voy a requerir cantidades muy grandes de calor, debido a que su calor específico es muy grande respecto a otras sustancias. ¿Sí?
Y aquí pueden ver ustedes esa tablita precisamente, que es la que vamos a utilizar para resolver ejercicios. Aquí pueden ver las sustancias más relevantes, líquidas, y algunos sólidos. Observen el agua. Su calor específico es igual a 1, una caloría por cada gramo por grado Celsius. Y noten los demás, todos están por debajo de 1. ¿Vieron? Por esa razón se compara con la del agua y se utiliza estas unidades porque es de más fácil comprensión. En el sistema internacional pues serían estas, ¿ya? Estas en particular, estas Joule sobre Kelvin por kilogramo, pero es más difícil de entenderlo, ¿no? Hay números muy grandes, es más difícil de entenderlo, es más fácil de entenderlo con estas unidades. ¿Notan? ¿Eh? Y aquí tengo pues algunos metales. Noten que los metales tienen valores muy bajos, ¿ah? Por esa razón se calientan muy rápido, pero se enfrían también muy rápido. Y en otros casos, el etanol, pues igual se calienta muy rápido, porque más o menos la mitad respecto al valor del calor específico del agua, ¿no? Pero cuidado, por ejemplo, el etanol, la madera que aquí pueden ver, que tiene un valor también muy bajo, significa que se calienta muy rápido. Pero cuidado, como son hidrocarburos, son sustancias que contienen carbono, si yo les agrego demasiada energía, pues no van a pasar a la fase, por ejemplo, el etanol que está en fase líquida, no van a pasar a la fase gaseosa. Si yo les aplico mucho calor, no, lo que va a suceder es que se empiezan a quemar, ¿sí? Entonces, esa es una particularidad de este tipo de sustancias que son combustibles, ¿no? Porque contienen hidrocarburos que son combustibles. No así el aluminio. El aluminio, aunque yo le aplique mucho calor, aunque yo rebase por mucho la capacidad, el calor específico, no se va a quemar porque no es combustible. ¿De acuerdo? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, estos son los valores en el sistema internacional. ¿Cómo le hago para llegar a estos valores? Muy fácil, una conversión teniendo los valores expresados en calorías sobre gramo por grado Celsius. Voy a utilizar el del aluminio y hago la conversión. Yo sé que una caloría, aquí está su equivalencia, que se las mostré hace ratito, para poder eliminar calorías. Elimino gramos. Yo sé que un kilogramo tiene 1000 gramos, elimino gramos y ya me quedan joules sobre kilogramo. Ahora necesito eliminar grados Celsius. Yo sé que un grado Celsius es en la misma proporción en la escala Kelvin. ¿De acuerdo? Es la misma. Un grado Celsius corresponde a un grado Kelvin en la misma proporción. Las escalas son diferentes, pero la proporción de un grado en cada una de ellas es exactamente la misma. De esa manera, elimino calorías, gramos y grados Celsius y me queda joules, kilogramos y Kelvin. Hago la operación aritmética y observen el valor 899.56, lo redondeo a 900 y es el valor que corresponde a joules sobre kilogramos por Kelvin de la densidad, del calor específico en calorías sobre gramo por grados Celsius. Y esto es bastante fácil, ¿no? Ya lo bueno es que ustedes saben hacer conversiones. Y esta tablita que ven aquí es para que observen que podemos tener capacidad calorífica de sustancias a partir de su calor específico, utilizando la masa molecular de la sustancia, ¿no? Existen tablas. Aquí lo importante es que ustedes no van a inventar ningún valor, simplemente se tienen que familiarizar con ellos y saberlos en qué momento utilizarlos. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Ya dijimos que el calor afecta el estado de agregación de la sustancia, ¿no? Aquí el hielo absorbió suficiente calor para pasar al estado líquido. Pero ¿qué sucede si no es lo suficiente como para que cambie de estado de agregación? Pues entonces sucede otro fenómeno que se llama dilatación. Dilatación entonces es cuando el cuerpo absorbe cierta cantidad de energía que le va a permitir aumentar sus dimensiones. ¿Sí? Y podemos tener tres tipos de dilatación. Dilatación lineal, dilatación superficial o dilatación volumétrica. ¿De acuerdo? La lineal se da solamente en sólidos y en particular aquellos sólidos que sean dúctiles. ¿Qué significa dúctil? Que se puedan formar alambres, ¿ya? Y generalmente los metales tienen esa particularidad, ¿sí? Entonces, si se forman alambres, la dilatación se va a dar a lo largo
de ese cuerpo, ¿no? Y podemos tener, pues, como ejemplos, alambres, el alambre recocido que se utiliza en la construcción, el alambre galvanizado, las varillas, los rieles de los trenes, son ejemplos de... El alambre de cobre. ¿Cuál? El alambre. No te escucho, se entrecorta. El alambre de cobre o los filamentos. Claro, por supuesto. El alambre que utilizamos en las instalaciones eléctricas de cobre, por supuesto, son hilos. Y cuando tenemos hilos, se va a dar una dilatación lineal. Algunos casos muy particulares, por ejemplo, el vidrio, puedo formar hilos, pero el vidrio es muy frágil, muy frágil. Sí puede suceder este fenómeno, pero si no se tiene la precaución, pues se rompe, ¿no? Donde no se rompe, pues es en los metales. Y aquí pueden ver esa imagen, ¿no? Aquí, calor, y lo que va a suceder es que aumenta su longitud. A eso le llamamos dilatación lineal, ¿no? Y cuando se enfría, sucede lo contrario, se encoge. Aunque es incorrecto decir de forma negativa. Lo ideal es decir, se encoge, reduce su longitud, eso es lo correcto. Sólido, le podemos dar una forma de lámina. También no todas las sustancias son capaces de hacer eso, ¿no? Algunas son muy quebradizas, por ejemplo, el vidrio es muy quebradizo, pero sí sucede el fenómeno de dilatación superficial. Es muy común en metales que tienen forma de lámina. Las puertas de su casa, los portones de su casa son de acero, de hierro, de aluminio, pues ahí se da el fenómeno de dilatación superficial. Recordemos, esta es en una dimensión nada más, es longitud. Aquí son dos dimensiones, largo y ancho. Pues bueno, en la dilatación superficial, en esas dos dimensiones se expande cuando absorbe energía. Y cuando pierde energía, pues se encoge. La dilatación volumétrica se da en los tres estados de agregación: sólido, líquido y gas. Los líquidos y sólidos no pueden dilatarse de manera lineal ni superficial, porque no puedo formar hilos con el agua, ni puedo formar láminas con el agua, mucho menos con un gas. Entonces solamente van a presentar dilatación volumétrica. Pero en cambio los sólidos sí. La olla de aluminio que tienen ustedes en su casa es cilíndrica, ¿ya? Entonces sí va a presentar una dilatación volumétrica, y la dilatación volumétrica es largo por ancho por alto o bien por profundidad, ¿ya? Se dilatan en las tres dimensiones. Y aquí, si es un cuerpo sólido, se dilata hacia afuera, no se dilata hacia adentro, se dilata hacia afuera, sobre todo cuando es hueco, ¿no? Pensamos que por ser hueco se dilata hacia adentro, no, se dilata hacia afuera. Y obviamente si es un cuerpo lleno, que no está hueco, pues obviamente se va a dilatar hacia afuera, y en las tres dimensiones, ¿no? Cuando es un líquido y es un sólido, perdón, un gas, los gases se van a expandir en todas direcciones, ¿no? Y el líquido, pues se va a expandir de acuerdo al recipiente que lo contenga. Supongamos que el recipiente es, en este caso, este prisma rectangular, pues como no puede expandirse ni hacia abajo ni a los lados, pues se va a expandir hacia arriba, hacia donde tenga espacio para hacerlo, ¿de acuerdo? Si es flexible las paredes, pues sí se va a expandir, en todas direcciones, ¿de acuerdo? Entonces, esto sucede de forma muy particular en los líquidos y en los gases cuando absorben energía, y obviamente se contraen cuando pierden. Por lo tanto, las sustancias pues tienen coeficientes constantes, como calor específico, que ya lo vimos. ¿Dónde está? Aquí está. El calor específico, pero también pueden tener coeficientes de dilatación. Sí lo pueden tener, sobre todo los sólidos y sobre todo los metales, ¿ya? También van a poseer coeficientes de dilatación superficial, pero no es necesario las tablas, ¿sí? Con que yo tenga el coeficiente de dilatación lineal suficiente, lo multiplico por 2 y ya con eso tengo el coeficiente de dilatación superficial.
Pero también pueden tener coeficiente de dilatación volumétrica, sobre todo los líquidos y los gases. Recordemos que los líquidos y gases no tienen lineal ni superficial, pero sí los sólidos. Pero en las tablas que ustedes puedan tener acceso, pues a lo mejor no viene el coeficiente de dilatación volumétrica del hierro, por ejemplo. No es necesario. Con que yo tenga el coeficiente de dilatación lineal, lo multiplico por 3 y ya tengo el coeficiente de dilatación volumétrica de dicho metal. ¿De acuerdo? Entonces está bastante fácil, ¿no? ¿Vale? Sigo. Y aquí está la tabla. Esta ya es una tabla que compilé de varios libros y de varias páginas. Ya está organizado. Aquí pueden ver ustedes esos valores, ¿no? Está dado, alfa es coeficiente de dilatación lineal. Está dada en grados Celsius a la -1 o bien Kelvin a la -1 y es exactamente el mismo valor. Y son valores muy pequeños, son constantes muy pequeñas y que están multiplicadas todas por 10 a la -5. Todas tienen esa notación científica. Lo puse aquí para no repetir en todos, pero todos tienen ese valor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿quién tiene el coeficiente de dilatación lineal más elevado? Revisamos los que se alejen de 0, ¿no? Por ejemplo, aquí el zinc, el plomo, tiene 2.9, el hielo, 5.1, aunque el hielo sabemos que no se pueden formar hilos, pero sí se ha calculado su valor. Los metales, noten aquí que son los que tienen valores mucho más elevados, ¿no? Porque se dilatan de manera lineal, en comparación con algunos sólidos, por ejemplo, el cuarzo, el diamante, que tienen valores pero muy pequeños, muy bajos. Bueno, estos son los coeficientes que vamos a utilizar para resolver los ejercicios y obviamente los que van a utilizar ustedes para resolver el examen y lo que tengan que resolver cuando esté relacionado al coeficiente de dilatación lineal. No les pongo la tabla de coeficientes de dilatación superficial porque no es necesario. Simplemente si en el ejercicio me marca que es aluminio, pues yo multiplico el número 2 por este valor, obviamente con la notación científica, ¿no? Y ya tengo el coeficiente de dilatación superficial. Por lo tanto, no es necesaria una tabla. Sí, para los coeficientes de dilatación cúbica, ahí sí. Y esto es específicamente para líquidos. Y aquí están los ejemplos. Todas estas sustancias que están en la tablita son líquidos. El agua tiene un valor de 2.1 por 10 a la -4. ¿Sí? Celsius a la -1 o bien Kelvin a la -1. Todos tienen esos valores, por 10 a la -4. Observen, el etanol, por ejemplo, tiene un valor mucho más elevado. Significa que se dilata más que el agua. La glicerina se dilata más que el agua. El petróleo también, al igual que la trementina. ¿De acuerdo? Entonces, para eso nos sirve siempre tener un patrón de referencia. El caso contrario, la acetona tiene un valor de un coeficiente de dilatación cúbica mucho menor que la del agua, ¿no? ¿De acuerdo? Para eso nos va a servir esto entonces. ¿Sí? Entonces, cuando un líquido se dilata de manera cúbica, se altera su densidad. La masa permanece exactamente igual. Lo que va a cambiar es el volumen. Por lo tanto, masa entre volumen, se ve alterado la densidad. Eso sucede con los líquidos y con los gases, para que lo tengan en cuenta ustedes como parte de la teoría, ¿no? Que puede ser que lo apliquen en algún ejercicio. Seguimos. Nos faltan los gases ahora. No hay una tabla así como esta, no hay una tabla así como esta. Esto es para sólidos, esto es para líquidos. Para los gases no hay una tabla, porque los gases se comportan de una manera particular. Igual para todos los casos. Entonces, su constante de dilatación es la misma para cualquier gas. Es 1 sobre 273. No importa el gas que yo tenga, ¿no? Es el mismo valor, es la misma constante. Y yo puedo dividir ese valor de 1 sobre 273, 1 entre 273, lo estoy haciendo, y el valor es de 3.66 por 10 a la -3, con todos los dígitos, ¿no? Entonces hay que utilizar todos los dígitos, así como está aquí, en la tabla, digo, en la calculadora, y así lo van a utilizar, pero es una constante para todos los gases, ¿de acuerdo? Y también vamos a tener ecuaciones para poder calcular la dilatación lineal, superficial y cúbica o volumétrica de las sustancias, de acuerdo con el ejercicio que vayamos a resolver. Y son bastante sencillas las ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la dilatación lineal de cuerpos,
Longitud final va a ser igual a longitud inicial, esto es lo que significa el cero que está aquí, va a ser igual a la longitud inicial por todo esto. 1 es una constante, no cambia, siempre va a ser 1, más alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal, de acuerdo con la sustancia del problema, por la diferencia de temperatura. Siempre va a ser temperatura final menos temperatura inicial. ¿De acuerdo? Si yo estoy utilizando, por ejemplo, 1.1 grados Celsius a la menos 1, entonces significa que aquí la temperatura la voy a utilizar en grados Celsius. Si yo utilizo Kelvin, pues aquí la temperatura tiene que ser en grados Kelvin. ¿De acuerdo? Pero siempre es temperatura final menos temperatura inicial. Si yo quiero calcular el incremento, solamente ese pequeño, ese aumento del hilo, entonces voy a aplicar esta ecuación. El incremento de longitud va a ser igual a la longitud inicial que multiplica el coeficiente de dilatación lineal que multiplica al incremento de temperatura. ¿Sí? Sabiendo que incremento de temperatura va a ser igual a temperatura final menos temperatura inicial. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo con el ejercicio, pues yo puedo calcular longitud final o bien el incremento de la longitud. Entonces hay que leer muy bien el ejercicio para poder responder correctamente, pero es bastante fácil. Para meterlo en la calculadora o para resolverlo en la calculadora, primero resuelvan esta parte, la diferencia de temperaturas, luego lo multiplican por el coeficiente, al resultado le suman 1 y a ese resultado lo multiplican por la longitud inicial. Así lo meten y no van a cometer errores. ¿De acuerdo? Para la dilatación superficial es muy similar. Área final va a ser igual a área inicial, que multiplica a 1, que es una constante, más el coeficiente de dilatación superficial. Si no lo tengo, pues ya sabemos que lo multiplico 2 por el coeficiente de dilatación lineal y ya tengo el superficial, por la diferencia de temperatura. Y es muy similar como calcular el coeficiente de dilatación lineal, nada más aquí es superficie, ¿no? Y lo mismo para la dilatación cúbica, muy parecido. En lugar aquí de utilizar el coeficiente de dilatación volumétrica, si no lo tengo, a menos de que sea un líquido o un gas, ¿sí? Si es un sólido, un metal en particular, pues multiplico 3 por el coeficiente de dilatación lineal y ya tengo el volumétrico. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado nada más en esas constantes. Respecto a la longitud, área y volumen inicial, yo puedo utilizar las unidades que a mí más me convengan, ¿eh? Por ejemplo, en longitud yo puedo utilizar centímetros y no hay en ningún lugar aquí que me elimine centímetros, por lo tanto el resultado va a estar expresado en centímetros, no pasa nada. Igual aquí, si yo quiero utilizar metros lineales, no tengo por qué hacer ninguna conversión a otras. Puedo utilizar metros y el resultado va a estar expresado en metros. Puede ser kilómetros, no pasa nada. Pueden ser yardas, siempre y cuando sea una unidad de longitud, no pasa nada. Las puedo utilizar. ¿De acuerdo? No hay una regla como en otros ejercicios donde a fuerza tenemos que convertir a metros, o bien a kilogramos, o bien a la unidad que corresponda, ¿no? Aquí no. Igual para superficie, siempre y cuando sea unidad de superficie, es válido. Puede ser metros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, hectáreas, yardas cuadradas, no pasa nada. Lo mismo para el volumen, puede ser metros cúbicos, centímetros cúbicos, mililitros, milímetros cúbicos, litros, perdón, aquí es un 3, ¿eh? Lo voy a corregir una vez. Es un 3, no es un 2, porque es el cubo. Es un 3. ¿Sí? Obviamente galones, que es volumen, pero en el sistema inglés, onzas de volumen, que es en el sistema inglés, no pasa nada, yo puedo utilizarlo sin problema, ¿de acuerdo? Lo único que tengo que tener cuidado son las unidades que tenga yo aquí de grados Celsius o grados Kelvin, ¿de acuerdo? De acuerdo a la constante, ¿no? Y finalizo como resumen de esto último. Los líquidos y gases no tienen forma ni volumen definido, pero sí sufren cambios cuando ganan o pierden calor. Es decir, si ganan calor, se dilatan.
Si pierden calor, se contraen. Los líquidos y gases no se dilatan de manera lineal o superficial. Por lo tanto, no tienen coeficiente de dilatación lineal ni superficial. Solamente tienen coeficientes de dilatación volumétrica, nada más. Y los sólidos, principalmente los metales, pueden formar hilos. Cuando forman hilos se les llama que son dúctiles. Cuando forman láminas se les dice que son maleables o cuerpos geométricos, ¿no? Basta con tener el coeficiente de dilatación lineal para poder tener el superficial y el volumétrico multiplicando por 2 o por 3 dicho valor y así poder realizar los cálculos correspondientes, ¿no? Entonces son 3 puntos que ustedes no deben de dejar a un lado y es parte de la teoría también para poder responder a preguntas o comprender el ejercicio correspondiente. ¿De acuerdo? Y ahí se acaba la presentación. Abran su cámara, por favor. Esta unidad está chiquita, está fácil. Son conceptos muy puntuales. Calor, temperatura, ¿no? Luego, ¿qué pasa con el calor? Con los estados de agregación de la materia. Luego, ¿qué sucede con el uso de algunas constantes cuando el cuerpo absorbe energía, absorbe calor? Pues de ahí tenemos el calor específico, los coeficientes de dilatación lineal, superficial o volumétrica, ¿no? Todo esto relacionado con calor. ¿De acuerdo? Preguntas, jóvenes. Preguntas. ¿Todo bien? Jóvenes, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí, profe. Doctor, ¿Seguro? Sí, profe, por momento. ¿Quién habla? ¿Quién habla? sí, bro. Hablaron 2 o 3 personas al mismo tiempo. A ver, ¿quién abre su audio? Yo, Jaime. Dime. Entonces, nomás ahora sí como para afirmar algunas cosas, a veces se cortaba el audio y no escuchaba al principio. En eso lo de energía cinética, entonces eso denominado como temperatura. Bueno, Es el promedio. Es el promedio de la energía Ajá. cinética, es temperatura. Y la totalidad de la energía cinética, eso es calor. calor. Entonces Así es por decir que nuestro sol produce calor, Así es. Pero también se ha medido su temperatura y es de millones de grados Celsius. Por supuesto. Cualquier objeto, cualquier cuerpo tiene calor y se le puede medir su temperatura. temperatura. Por supuesto. Perfecto. Por supuesto. Sí. Muy bien. Sí, por supuesto. Obviamente, si tiene más calor el cuerpo y si está recibiendo y se está absorbiendo mucho calor de algún lado, va a aumentar su temperatura. Por supuesto. Por supuesto. ¿Ya? Y es el ejemplo, digamos, fácil, es cuando ustedes calientan su agua para café. El agua que tienen en su botellón, en su garrafa, está a temperatura ambiente, pero pues el café no se toma frío, ¿verdad? Se toma caliente, ¿ya? Entonces, colocan el agua en su taza de aluminio, de peltre, o de lo que quieran, pero metálico o de cristal, incluso hay refractarios de cristal, y lo colocan en la estufa y le agregan calor, ¿ya? Entonces, esa masa de agua, ese volumen de agua va a absorber el calor generado de su estufa, del fuego, lo va a transmitir a sus moléculas y va a elevar su calor, pero también va a elevar su temperatura. Por supuesto, por supuesto. ¿De acuerdo? ¿Quién más? Por ahí habló otra persona. ¿Quién más? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? A ver, piensen como científicos. ¿Será posible que una persona se pueda autoincendiar y que no exista de por medio alguna fuente de calor? Como Sería como la combustión espontánea, ¿no? Ah, como la Ajá. combustión espontánea. Hay, pues en la red,
Dicen que hay personas que han hecho eso, pero físicamente, ¿qué piensan ustedes? Yo digo que sí es posible, profe, A ver, porque piensa, soy piensa, yo. piensa como científica, piensa en términos físicos. Ujú. En términos físicos, yo digo que sí es posible, ¿De dónde va a obtener la porque, energía? a ver, ¿de dónde? Recuerda que en física siempre se transmite el calor del que tiene más al que tiene menos. Yo digo que En no es este Tal caso, vez por ejemplo, la estática de la ropa pueda influir en esto. no, ahí es un chispazo. Ahí es un Mm, chispazo, ahí es un chispazo. Y obviamente se quemó porque hay un chispazo y hay algún combustible en el entorno. Los gases, por ejemplo, el gas LP de su casa, que ahora ya le ponen un aditivo para que huela feo, pero antes no tenía ese olor, no se sentía, no se sentía. Y ahí quedaba en el espacio, en el cuarto, en la cocina, y encendían una pequeña chispa, casi, insignificante, pero con eso más que suficiente para que ese gas altamente combustible con la presencia de oxígeno explote. ¿Ya? No, pero en este caso, una persona así de la nada se Sí, quema. sin ningún factor externo. Exacto. No, Pensemos como científicos, no como, Profe, no No, como, no, no como personas que pues, le creemos algo, no, como personas científicas. Doc, no es, no. ¿Quién habla? no es yo, Javier, Dime, Javier. pues yo creo que es imposible, ¿no? Porque el cuerpo no puede llegar a una temperatura tan alta como para producir Así es. Así una es, obviamente hay limitantes en la ciencia, por supuesto, hay casos extraordinarios, pero debe de haber explicación que nosotros hasta el momento, en términos científicos, nos permite explicar ese tipo de detalles, por supuesto. Pero obviamente, yo nada más pensando que yo quiero alcanzar 100 grados Celsius en mi cuerpo para que yo me queme, imposible, imposible. Científicamente, bajo las leyes de la física, en este caso de la termología, y van a ver ustedes posteriormente termodinámica en tercer semestre, pues eso es imposible, ¿no? Al menos bajo las leyes que tenemos, ¿no? Quizás se descubran otras, o quizás las tenemos, pero no las hemos analizado y no hemos llegado a esa posible explicación. Pero con base en esto que les enseñé, pues no, todo el calor fluye del que tiene más al que tiene menos. Y así es, de forma natural, ¿eh? De forma natural. ¿De acuerdo? ¿Jóvenes? ¿Alguna pregunta? Chicos, pregunten. No han terminado de leer el libro que les di antes de que iniciáramos el ciclo escolar, el de Pidelman. Ahí vienen algunos detalles sobre diferentes temas. También hablan sobre termología, ¿eh? Por Profe, supuesto. Antonio, entonces, Sí. bueno, un ejemplo más o menos como lo que usted dice, lo de la combustión espontánea, pero que Ajá. sí podría existir, sería cuando las personas sufren hipotermia. ¿Qué es esto? O sea, cuando están en un clima, en un lugar demasiado frío. Ajá. Y bueno, yo lo entiendo así, por la explicación que usted acaba de dar, que como es un lugar muy frío a muy bajas temperaturas, la persona por él tiene una temperatura mayor y como usted lo dice, Exacto. Ajá. mayor pasa al menor, entonces su temperatura se va disipando hacia el medio. Eso. Muy bien, muy bien. Sí, por ejemplo, tú te vas a un lugar, al Everest, ¿no? Ya han visto ustedes imágenes, fotos, películas. Estamos hablando de temperaturas bajo cero, menos 10, menos 20 grados Celsius. Tu cuerpo está a 37 grados Celsius, ¿verdad? Aunque te pongas tu chamarra, tu cobertor, pero es tan baja la temperatura en ese lugar que el calor de tu cuerpo se pierde, o sea, lo estás cediendo al entorno, ¿ya? Para que alcance el equilibrio térmico. ¿Cuál es ese equilibrio térmico? Pues puede ser 20 grados Celsius, pero obviamente 20 grados Celsius tu cuerpo ya no sobrevive. Te mueres. Por un efecto de hipotermia, precisamente tu sangre deja de circular, se pone muy viscosa.
¿sí? Se pone muy viscosa y obviamente eso afecta al corazón, ya no es capaz de bombearlo y tus órganos, al no recibir sangre oxigenada, se mueren, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es un buen ejemplo. Y bueno, eso es lo que necesitan hacer, así como Antonio, utilizar estos conceptos para explicar lo que sucede en su entorno. Efectivamente, así es. Muy bien, Antonio. Así es. ¿Eh? Así es. Doctor, ¿Quién habla? Jaime. Dime. Entonces, otro ejemplo podría ser, por ejemplo, las personas que son de lugares muy calurosos, por ejemplo, de la costa, que hay ocasiones que toman el café casi hirviendo y en cambio, pues lo toman como si nada. Entonces, es por decir que, o sea, su temperatura corporal, o sea, puede adaptarse y no siente tanto lo caliente. No, y más bien es la adaptación a tu paladar. Y en cambio, a veces uno pues llega a tomar a veces igual caliente, pero no nos los podemos tomar eso así es más rápido bien, como eso más bien es la tolerancia a tu paladar a lo frío o a lo caliente. La persona que vive en la costa, muchos de ustedes viven ahorita en la costa, están ahí, tienen exactamente 37 grados Celsius, como la persona que vive en la sierra, ¿sí? Que ahorita está mucho más frío el ambiente, está, no sé, 15, voy a inventar, ahorita el clima está así, 15 grados la temperatura ambiental, y en la costa está a 28, 30 en el istmo, por ejemplo. La temperatura del cuerpo de la persona que está en el istmo es de 37 grados Celsius. Y la temperatura del cuerpo de la persona que está en la sierra sigue siendo 37. No, eso no cambia. Eso no cambia, seguirá siendo lo mismo. Más bien aquí es la tolerancia del paladar. La tolerancia que tenga una persona a tomar algo caliente o tomar algo frío. Es lo mismo que sucede con la tolerancia al dolor, ¿no? ¿Sí? Aquí no es tanto que haya intercambio de calor. Obviamente sí lo hay, ¿no? Por supuesto, la persona que está en ambientes fríos, para que sienta ese calorcito, pues se tiene que tomar la bebida caliente, ¿no? Ahí está la transferencia del que tiene más al que tiene menos. ¿Notan? ¿Por qué razón? Otra vez agarramos el ejemplo de Antonio. Estamos en un lugar frío. Nuestro cuerpo está más caliente que el entorno. Entonces estamos cediendo el calor de nuestro cuerpo al entorno y vamos a sentir frío. Para evitar eso nos protegemos, nos ponemos una chamarra, pero aún así a veces es tanto el frío que se disipa también el calor que tenemos. Para compensar eso lo que hacemos es tomar bebidas calientes y otra vez la bebida caliente tiene más calor, nos pasa a nuestro cuerpo y entonces sentimos esa sensación de calorcito, ¿no? Pero es otra vez las leyes físicas, siempre va del que tiene más al que tiene menos. ¿Ya? Yo creo que por ahí va la pregunta de su compañero Jaime, que no la supo plantear. Pero bueno, ahí está la explicación. Doctor, entonces... No te escucho. ¿Ya me escucho? Ya, pero se te corta. Sí, es que anda muy mal mi internet todavía. Entonces es sí, por dime. decir que podemos, por ejemplo, intercambiar dos personas de diferentes lugares, por ejemplo, uno de un lugar a donde hay demasiado calor con otro bajas temperaturas. Entonces, es por decir, es casi ya relevante con lo que explicó mi compañero Antonio, ¿verdad? A ver, no entendí bien la pregunta. A ver, otra vez. Por ejemplo, uno de África que se vaya a Alaska, un lugar demasiado frío. Entonces, allí se podría decir que se tenía que adaptar totalmente, ¿no? Sí, tiene que protegerse, tiene que ponerse, tiene que abrigarse muy bien, tiene que consumir bebidas calientes constantemente, porque su cuerpo está perdiendo calor, porque es un lugar muy frío, y tiene que protegerse para que su cuerpo no pierda ese calor, tiene que abrigarse. Y luego, pues, tiene que consumir alimentos calientes para que el calor que está perdiendo, pues, vuelva a regresar a su organismo, ¿no? Perfecto. Ya entendí. Gracias. ¿Sí? Profe, yo, Ángel Blanco, y bueno, una pregunta es que yo había escuchado que en un lugar encerrado donde según si se encuentra un gas, usted dice que se esparce por todo el lugar, ¿no? Pero vi que si es tóxico, así, si te pones en el suelo, digamos que ahí es donde menos hay. Eso sí no, bueno, aquí yo creo que hace referencia al humo, ¿no? En lugares donde se incendia, donde se está quemando algo, donde hay fuego, pues,
Bueno, aquí la explicación está lo mismo en la termología. El gas que se está emitiendo son gases de combustión. Es dióxido de carbono mezclado con un montón de partículas, pero están muy calientes, derivado de que se está quemando pues la casa, el edificio, no sé, ¿no? Entonces, otra vez, el gas está muy caliente. ¿Qué sucede con los gases calientes? Tienden a subir, ¿ya? Ahí está el fenómeno. Entonces, te dice el bombero, cuando hay una situación de incendio, lo que tienes que hacer es tirarte en el suelo, porque ahí va a haber capas de aire más fríos que si te levantas e intentas correr estando parado, ¿no? Precisamente por lo que acabo de mencionar hace rato, ¿no? Y durante la explicación de las diapositivas. Los gases, el calor se transmite por convección en los gases, ¿no? Los gases cuando están calientes tienden a subir, ¿ya? ¿Ángel? Sí, profe, gracias. Sí, ya. Perfecto. Sí. ¿Alguien más, jóvenes? Yo, profe. ¿Quién habla? Néstor. No te escucho bien, se entrecorta, dime. Lo que pasa, bueno, tenemos clases y de química general que a mayor calor, mayor movimiento de un cuerpo. Ajá, Y así es. Así es. clases que el cero absoluto es temperatura teórica. Ya no hay movimiento de moléculas, ¿no? Ajá, exactamente. Así es. En ese punto entraría en destrucción la estabilidad del Híjole, cuerpo. no te escucho bien. ¿Por qué no me mandas la pregunta por chat? Ya te entendí por dónde vas, pero no entendí la pregunta. No la logré escuchar. Porfa, para que yo te responda. ¿Alguien más, jóvenes? En lo que manda Néstor su pregunta. ¿Jóvenes? Profe, no se puede recrear de forma artificial el cero absoluto, pero en Pues sí lo hemos alguna parte del intentado. universo hay. ¿Se ha intentado? Pues teóricamente sí hay algunas partes en el universo, ¿eh? Sí, algunos planetas. No hemos llegado a esos lugares, ¿no? Pero pues han hecho mediciones y aparentemente en algunos lugares sí hay esas condiciones del cero absoluto, ¿no? No sabemos realmente porque no hemos estado ahí, por supuesto, ¿no? Pero pues al menos aquí en el planeta Tierra es muy difícil tener esas condiciones. Bajo condiciones naturales, lugares muy fríos, hemos llegado creo que a menos 55, menos 60 grados Celsius, ¿eh? Los lugares muy fríos en el polo sur me parece que es uno de ellos, ¿eh? También temperaturas muy altas, naturales, en un desierto que llegamos apenas hace algunos días, llegamos a creo que casi 52 grados Celsius, ¿no? Bajo condiciones naturales, por supuesto. ¿Alguien más por ahí? ¿Jóvenes? Ya Profe, más. Ajá. Dime, bueno, Ángel. yo quería hacer la pregunta que, bueno, decía que cuando es la hipotermia, la sangre se hace viscosa. ¿Cómo es? Viscosa, entonces viscosa. ¿en calor cómo se podría hacer? Alguien puede morir de tanto calor, ¿no? Sí, un golpe, un choque térmico, se llama, creo que se llama insolación, no tiene otro nombre. Sí, se llama insolación. Sí, pero tiene otro nombre también. Ay, ahorita no me acuerdo de eso. Pero sí, bueno, obviamente, golpe de calor. La sangre igual se llama golpe de calor. ¿Sí? Golpe de calor se llama. Obviamente sí, porque tu cuerpo, el exterior está muy caliente y ese calor del exterior se está transfiriendo a tu cuerpo, por supuesto. Entonces, de ahí vienen todos los síntomas que presenta la persona. Tu cuerpo, de forma natural, cuando se entra en una zona donde el calor es muy alto en comparación a tu cuerpo, lo que hace es reaccionar fisiológicamente y empiezas a sudar. Eso es normal. Y el sudor provoca que tu cuerpo se refresque, ¿ya? Pero si sudas demasiado, pierdes electrolitos, pierdes agua, y eso genera una serie de situaciones en cadena en tu cuerpo que va a provocar fallos renales, fallos cardíacos, y obviamente a todo eso se le conoce como golpe de calor, ¿no? Pues, y obviamente han muerto personas por eso, ¿no? Pero, por ejemplo, las personas que están encerradas en una caja, trasladadas de un lugar a otro, ¿no? Los migrantes han muerto, ¿no? Por esa zona encerrada, ¿no? Es tanto el calor en el interior, no hay agua para beber, no pueden respirar, el aire caliente es demasiado,
pues obviamente se mueren, ¿no? Por supuesto. ¿Sí, Blanco? Es como morir como por deshidratación, no más que nada. Pues sí, es que es uno de los cuerpo no- efectos, es uno de los síntomas, Ajá. la deshidratación, por supuesto. Sí, por Ah, supuesto. gracias. Entonces, cuando una persona tiene los síntomas de un golpe de calor, pues lo primero es llevarla a una zona con sombra, mojarla, darle de beber muchos líquidos, ¿sí? Para que pueda poco por restablecerse, ¿no? Por supuesto. Gracias, ¿De acuerdo? doctor. Bueno, le voy a leer la pregunta de Néstor. ¿Qué le pasaría a un cuerpo si sus moléculas se detienen totalmente a causa de estar en un ambiente con una temperatura? Pues el cuerpo sigue, ¿eh? Pues el cuerpo, por ejemplo, un gas, ¿qué es lo que pasa si le quito la energía? Pasa a la fase líquida. Si ese líquido le quito energía, va a pasar a la fase sólida, pero aún así se sigue moviendo. Si le sigo quitando la energía a esas moléculas, va a pasar a un estado de acción, que también es teórico, que se le conoce como condensados. Y de ahí tiene su nombre, porque las moléculas se condensan en un punto donde quedan inmóviles, pero también eso es teórico, ¿no? ¿Verdad? Eso es porque le estamos quitando completamente toda la energía que posee, ¿no? Sería en las condiciones del cero absoluto, ¿no? Es teoría, otra vez, vuelvo a repetir, ¿no? Pero respondiendo a la pregunta de Néstor, ¿no? ¿Qué le pasaría a ese cuerpo? Pues está en la fase sólida, le quito la energía, va a pasar al estado de agregación que se llama condensados. Condensados es porque no hay energía, ¿no? ¿Néstor? Sí, gracias, profe. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Porque ya tengo hambre. Ya son 4 para las 4. No he comido. Leiber. No, dime, Leiber. También hay aumento de energía cuando, por ejemplo, trabajamos con metales, cuando los golpeamos repetidamente. Así es, así es. La temperatura aumenta y si nos recargamos, así es, quema. Así es, también. Cuando tú golpeas sucesivamente un objeto, estás moviendo las moléculas. Por esa razón sientes que está caliente. Así es, y creo que ustedes lo han hecho. Golpean la puerta con un martillo, golpean un trozo de madera con un martillo, toquen y van a sentir muy caliente, precisamente porque están moviendo las moléculas. Así es, así es. Sí, así es, Leiber. ¿Alguien más? Jóvenes, ¿todo bien? ¿Quién me explica, ya para finalizar, qué sucede cuando ustedes, y eso lo están haciendo ahorita, yo creo, más aquellos que están en una zona geográfica con mucho calor, por ejemplo, el Istmo, la costa, Tuxtepec, se están refrescando con un vaso y le ponen muchísimo hielo. ¿Qué está sucediendo ahí? Explíquenmelo con los conceptos que acabamos de revisar. ¿Quién lo hace? Primero, por parte del hielo ocurre. A ver, ¿quién habla? Neblina. Ajá. Primero, por diferencia de parte del hielo, del agua, el calor, y hay una disminución de temperatura por parte del hielo. Híjole, se entrecortó mucho la comunicación, no te entendí mucho. ¿Quién nos puede apoyar? No sé si los demás escucharon a Neblina. Yo no lo escuché, se entrecortó muchísimo su audio. No, es que se entrecorta mucho. Sí. ¿Alguien más que nos ayude? A ver, y lo están haciendo ahorita, porque varios estoy viendo que se llevan la mano, la mano o la boca con un vaso, ¿no? Y supongo que debe de ser agua y fría, ¿no? Yo les dije que le pusieron hielo, pero puede ser agua que sacaron del refrigerador. Explíquenme eso. ¿Quién dice yo? ¿Jóvenes? ¿Quién dice yo? O agarro uno al azar. ¿Cómo que qué sucede, profe? Sí, explícame lo que pasa con los términos que acabamos de revisar. ¿Pero qué pasa de qué? Explícame qué sucede. Cuando lo tomamos y así. Sí, explícamelo con conceptos de termología. Pues que... ¿Quién dice yo? Que te quema. A ver, Javier. ¿Te quema la boca? Yo, profe. Cuando te echas tus cubas, hasta le pones 5
5 hielos y todavía quieres más y no te quemas la boca. Yo, profe César, A ver, César, a ver, échale, César. pasa que, por ejemplo, nosotros tenemos una temperatura, ¿no? Y es Ajá, mucha calor en la costa. Y para ajá. refrescarnos, pues le ponemos bastante hielo a nuestra agua. ¿Qué Y tiene ahí el hielo? ¿Qué pasa termológicamente con el agua con hielo? tiene poca temperatura. Entonces, la temperatura Ajá, por lo tanto tiene que, también al decir poca temperatura, tiene que, que, con el otro concepto que mencionamos, tiene que, calor, tiene poco o mucho calor. poco. Ajá, y luego, cuando te lo tomas, ¿qué sientes? Hay una transferencia a ¿De través quién a quién? del que tiene más calor hacia nosotros, hacia el que tiene menos. Ah, exacto, por ahí va, exacto, eso es, jóvenes. Cuando estamos en un ambiente muy caluroso, ¿sí? Nos sentimos mucho calor nosotros, nos refrescamos con algo frío. Y sucede lo que acaba de mencionar César. ¿Quién tiene más calor? Pues nuestro cuerpo. ¿Quién tiene menos calor? Pues el agua fría o el agua con hielo. Pero obviamente, tiene hielo, tiene poco calor y lo sentimos frío porque su temperatura es baja. ¿Ya? Cuando ustedes lo beben y sienten fría en la parte de la boca cuando entra en contacto con ustedes, y más cuando llega a su tráquea, a su estómago, y sienten que se refrescan. Muy sencillo, la temperatura que ustedes tienen, perdón, el calor que ustedes tienen, lo están cediendo al agua fría, hasta que llega a un equilibrio térmico. Otra vez, las leyes son así. Siempre va del que tiene más calor al que tiene menos calor. Y por esa razón ustedes sienten que les refresca, porque su temperatura disminuye, la cantidad de calor que tienen ustedes disminuye al entrar en equilibrio con el agua fría. ¿Ya? Ahí está la razón, jóvenes. Y lo mismo sucede a la inversa, ¿no? En ambientes fríos tomamos algo caliente, lo mismo sucede. El calor que tiene esa bebida caliente pasa a nuestro cuerpo y por eso sentimos la satisfacción de tomar algo caliente o bien la satisfacción de tomar algo frío. Ahí está, jóvenes. ¿Ya? Entonces los conceptos que aprendemos lo podemos aplicar para poder explicar nuestro entorno, ¿no? Y igual lo que sucede con nosotros, por supuesto. ¿Se entiende? ¿Jóvenes? Profe, y si tenemos frío y bebemos agua fría, aún sabe el agua Sí, fría, sí, lo ¿no? haces, de hecho. Sí, de hecho lo haces. Y sucede lo mismo, ¿eh? Tu cuerpo cede el calor al agua fría, por supuesto, por supuesto. ¿Sí? Y sucede, ¿eh? Nada más que tu cuerpo está perdiendo calor, pero como parte del metabolismo corporal, estás quemando calorías, pues, para producir ese calor que te mantiene a la temperatura corporal normal, que es de 37, ¿ya? Entonces, si estás tomando mucha agua fría, aunque haga frío, pues le estás transmitiendo ese exceso de calor al agua o a lo que estés bebiendo, es normal. ¿Sí? Siempre va lo que tiene más al que tiene menos. ¿Sí? Nada más que ahí, no sé si les ha pasado que están en un ambiente frío y toman algo frío, al ratito les va a dar hipo, o bien les da alguna infección en la garganta, ya es otra cosa, ¿no? Por supuesto, pero obviamente los cambios de temperatura en la garganta, pues también influyen para la proliferación de ciertas bacterias, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, todo lo que hemos mencionado, pues también podrían utilizarse para explicar eso. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Estamos bien? Luego aquí dicen, quieren un chocolatito para el frío. Pues sí, así es. Profe, ¿Quién habla? yo, Javier, es cierto eso que Dime. dicen es cierto que dicen eso que cuando hace calor y tomas algo caliente te hace sudar y te refresca y no sé qué. A ver, ¿Es cierto? explícame eso. Bueno, a ver, explícame eso en términos. Bueno, es que A ver. aquí donde vivo hace mucho calor y luego me decían que Por si eso, a tomas ver, algo explícalo, caliente, explícalo. A ver, explícalo. ajá, que en lugar de Explícalo. tomar agua fría, te lo Por voy a eso, explicar. explícalo con términos físicos. Ah, no, pues yo le estoy preguntando a usted, digo. No, por eso, explícalo, pues tú ya tendrías la capacidad para hacerlo. ¿Quién tiene más calor, la bebida caliente o tu cuerpo? No, por eso. Por Pero eso. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí?
¿Quién transmite a quién? ¿No? ¿Quién transmite a quién? Pues la bebida caliente. Pues la bebida a mí. Para nosotros. Exacto, la bebida caliente a tu cuerpo, ¿sí? Ajá. Y entonces tú vas a sentir más calor porque estás bebiendo esa agua caliente, ¿ya? Pero va a ser por un pequeño tiempo. Pero ahora, ¿qué pasa con tu cuerpo al recibir ese exceso de calor, esa energía? El entorno tiene una temperatura y momentáneamente tu cuerpo va a subir de energía por arriba del entorno. Entonces, posteriormente a beber el agua caliente, tú vas a sentir ligeramente un poco más de calor, pero gradualmente tu cuerpo, como tiene más, va a empezar a ceder ese calor al resto del entorno. ¿Y qué vas a sentir? Una sensación de más frescura. Esa es la explicación del por qué en algunos lugares, o digo, algunas personas, permíteme, Aranza, algunas personas recomiendan tomar algo caliente para contrastar el calor. Dime, Aranza. Entonces, por esta misma razón, algunas personas que trabajan en el campo, bueno, yo he visto que ellos van y van muy abrigados para ya no sentir tanto calor. Puede ser. Bueno, yo he trabajado en el campo y si me permiten decirles eso, más que nada es para evitar quemaduras por parte de los rayos solares. Mira la explicación, Aranza. Lleva ropa de manga larga y en todo caso para evitar insolaciones el sombrero y una botella de agua para poder evitar desmayarse o que sufra uno eso. La ropa larga. Esa es la explicación. Para evitar. Yo obviamente igual con la blanca. Exacto, igual. De hecho se siente hasta más calor a veces, pero con darle que no queme el sol, pues uno tiene que estar cubierto. Así es. Son otros factores que tenemos que contemplar, ¿no? Exacto. Sí, pero obviamente sí, no están implícitos nada, no. los conceptos que estamos tocando, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Bueno, si no hay preguntas, jóvenes, ya son 5 para las 4, ya estuvo buena la discusión de hoy. Eso es bueno que ustedes participen, ¿no? Porque eso significa que están entendiendo los conceptos y lo pueden aplicar a su vida cotidiana, ¿no? ¿De acuerdo? Pues bueno, jóvenes, los dejo descansar. Provecho. Nos veríamos el día jueves. Tenemos clases de 3 a 5. Se me estaba olvidando. En unos minutos más les voy a enviar ejercicios, los ejercicios que les envié hace una semana, ya detecté unos errores. Ya lo corregí. Ya hacen caso omiso a esos y les envío el PDF en unos minutos más. Me los van a resolver y me los van a entregar a más tardar el jueves antes de las 2 de la tarde, antes de entrar a la clase del día jueves. ¿De acuerdo? Se resuelven en 2 horas, entonces no hay problema. Lo pueden resolver hoy en la noche ya que hayan terminado sus clases o mañana temprano, no hay problema. Se resuelven rápido. Y van a utilizar las ecuaciones que vimos el día de hoy con los coeficientes que se requieran. ¿De acuerdo? Entonces en unos minutos les estoy enviando la presentación de hoy, los ejercicios corregidos y les pongo la fecha y horario límite para su entrega. ¿De acuerdo? Que estén muy bien, jóvenes. Buen provecho. Nos vemos el día jueves. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego, profe. Gracias. Adiós. Profe, gracias.